Hola, ¿qué tal? A ver, yo siempre digo lo mismo, pero es que espero que se me escuche, porque estar 10 minutos hablando y después enterarme que no, pues no mola. Hola Carlos, hola a todo el mundo, bienvenidos un miércoles más a estos Facebook Live. Hoy un día, no sé, extraño, yo estaba también muy cansada hoy. Yo creo que la primavera, al menos en esta parte del planeta, ¿no? A todos nos revoluciona un poco. Soy Sonia Mesa, resido en Madrid. Estoy pensando de dónde soy. Estoy tratando de hacer memoria y digo, nací en Chile, me crié en Argentina, así que me siento muy cerca a todas las personas de Latinoamérica que nos ven. Y bueno, y estamos aquí una tarde más para aprender acerca de historia familiar. Hoy nos visita Alan Aponte, que ahora ya mismo, pues ven que esta es la clase que él tiene preparada. Y hola Alan, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Sonia? Muy bien, ¿cómo estás? Vale, yo estaba temblando porque digo, va a empezar esto a fallar y no, está perfecto. Y antes de que tú te pongas a Bien. hablar, Alan, yo voy a contar, a ver si puedo pasar esta pestañita y contarles un poquito. Yo espero que esto esté actualizado, ¿verdad, Alan? Yo creo que sí. Si lo ves, Sí, ¿no? a ver, abriste No se el ve. correcto, ¿no? Sí. Sí. Bueno, no, es lo que yo preparo para los invitados y entonces Ah, perfecto, sí, eh, está bien. vale, les cuento para los que no conocen a Alan. Eh, Él es dibujante y es animador de dibujos, tiene su propia empresa de video marketing, está casado, tiene 3 hijos, todavía tres, ¿no? ¿O hay Sí, más? no, por ahora tres. Vale. Yo también tengo tres y a veces creo que también tengo la cabeza muy dispersa por eso, por los 3 niños. Bueno, dice, paralelamente y desde hace más de 10 años investiga el origen de su propia familia y también la de numerosas familias paraguayas y argentinas a través de la genealogía, actividad que ha llegado a convertirse en una pasión para él, como para muchos de nosotros y nuestros amigos que están del otro lado. Es propietario del sitio genealogiadelparaguay.com, así que ahí pueden encontrarlo, ¿vale? Después de la charla, si tienen alguna duda o lo que sea, pues lo mejor es que se dirijan allí. Y actualmente está escribiendo un libro que recopila sus experiencias con la genealogía. A la vez estudia online un certificate en historia familiar en la BYU University en Idaho. ¿Y qué tal? ¿Cómo van los estudios? ¿Bien? Bien, online. Vale, no, bueno, antes era yo estoy online y ahora todo el mundo está online, así que no pasa nada, ¿no? Todo el mundo está online. Bueno, Alan, vale, nos están saludando Carlos Sala, ¿lo conoces? Está Sí, de saludando Paraguay. Carlos, vale, Juan Sánchez Serrano también. Ah, vale. Está preguntando Juan Sánchez si va por familiares de los conquistadores. Bueno, ya Alan nos va a desvelar todo, pero De Pizarro y Cortés y sus familiares, sino de sus pares conquistadores del Río de la Plata y el Paraguay. Eh, mira, puse ahí 11 de mayo, es 12 de mayo, perdón, hay un pequeño error. no pasa nada. Bueno, Yo, yo pensaba en compartir un poco algunas historias sobre los conquistadores del Río de la Plata y del Paraguay que tal vez no son tan conocidas para el público, por lo menos público paraguayo y argentino, o al menos esa es mi sensación. Obviamente que aquí seguramente hay varios historiadores y investigadores genealogistas que saben quiénes son los conquistadores del Río de la Plata. Se conocen sus apellidos, se conocen tal vez hasta sus familias, hijos. Pero creo que para el público en general, si, si se le pregunta en la calle, por ejemplo, eh, decime qué te viene a la mente cuando te hablo de conquistadores de América, conquistadores españoles. Bueno, seguramente aparecerán estas dos figuras que están ahí en pantalla, ¿no? Por lo menos a mí me pasó eso, me pasa eso cuando pienso en conquistadores. Bueno, obviamente el descubridor de América Colón, pero cuando pienso en grandes conquistadores, pienso en Cortés y en Pizarro, porque a ellos
les tocó conquistar, bueno, uno el imperio azteca y el otro el imperio inca, que eran imperios florecientes, ricos, y aparte los más grandes de toda América. Por lo tanto, su fama de conquistadores perdura hasta hoy. Se han hecho películas sobre ellos. He visto hasta una película de animación que se llama Camino al Dorado, si mal no recuerdo, de DreamWorks, donde aparece Hernán Cortés. Hay una serie de televisión que va a salir pronto, o se está grabando, sobre Hernán Cortés, una película con Antonio Banderas también sobre él. En fin, estos son los conquistadores de Perú y de México. Digamos que son los conquistadores por antonomasia, ¿no? O sea, la figura de ellos aparece cuando se habla de conquistadores. Pero tal vez si se le pregunta a un argentino paraguayo que te diga quiénes son los conquistadores de nuestras tierras, no sé si aparecerían con tanta claridad uno o dos nombres, o tres, no sé. Tal vez no aparece ninguno. Entonces yo quería hacer un breve repaso por las historias de algunos de ellos. Y creo que es entendible que por ahí no se recuerden tanto. En la escuela nos enseñan algunas cosas, pero como acá en la parte sur de Sudamérica no había grandes imperios, si bien habían rumores de que acá habían riquezas, de que acá existía una ciudad hecha con palacios de oro y plata, y había un rey blanco. Se rumoreaba también acerca de una sierra de la Plata, cosa que fue lo que atrajo a los conquistadores hacia el río que después se terminó llamando el Río de la Plata. O sea, en este lado solamente habían rumores de riquezas que lamentablemente los españoles nunca encontraron. Entonces, en estas tierras había todo por hacer. Acá lo que encontraron fueron los indios guaraníes, muchos de los cuales eran hostiles. De hecho, ahora vamos a ver un poco la historia de Solís, que fue el primero que vino, que terminó muy mal, muerto por los guaraníes. Los guaraníes se dedicaban, no estaban organizados en forma de imperio como pasaba con los incas y aztecas, no tenían tanta tecnología, no tenían... Lo que hacían era básicamente vivir de la caza y la pesca. Algunos por ahí plantaban mandioca, después yerba mate. Así que, Alan, bueno, tú me dices si la paso, ¿vale? Tú me dices si paso la diapositiva o no, porque yo estoy medio perdida. Digo, me adelanto, lo hago correr, así que tú tranquilo, dime y ya está. Bueno, por ahora no. Entonces, bueno, esta oportunidad quería aprovechar para repasar las biografías de lo que yo digo, los Pizarro y los Cortés del Río de la Plata. Para que podamos recordarlos, homenajearlos, pero también porque en genealogía es muy importante. Esto tal vez no se entiende bien al principio, pero a medida que te vas adentrando en la genealogía, te das cuenta que es clave, es muy importante conocer las historias, el contexto histórico en el cual vivieron nuestros antepasados. Y sabemos, muchos de nosotros sabemos que somos descendientes de algunos de estos conquistadores, y muchos de esos apellidos todavía perduran en la actualidad. Así que bueno, creo que es importante saber cómo fueron sus vidas y qué fue lo que los motivó a tomar esta decisión tan increíble de aventurarse hacia las Américas, hacia esta parte. Bueno, si quieres podemos pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a empezar por Juan Díaz de Solís, considerado el primer europeo en llegar al Río de la Plata. Él lideró la primera expedición española hacia estas tierras. Fue enviado por el rey Fernando II, que aparece ahí en una pintura. Solís tenía la misión de encontrar un paso que condujese al Mar del Sur, o Océano Pacífico, que había sido descubierto no hace mucho por Balboa.
En esos años los portugueses y los españoles competían para ver quién encontraba primero ese paso. Esto estamos hablando de 1516, antes de Magallanes, ¿no? Bueno, entonces Solís partió con 60 hombres del puerto de Sanlúcar de Barrameda, en España, perdón, el 8 de octubre de 1515. Bordearon la costa del Brasil, llegaron a lo que hoy es Punta del Este, en enero de 1516, y allí tomó posesión de la tierra en nombre del rey de España, llamando al lugar Puerto de Nuestra Señora de la Candelaria. Ingresó al río de la Plata, el que llamó Mar Dulce, por su anchura, confundiendo el río con un brazo del mar, y al notar su baja salinidad. Ahí puse una vista del río de la Plata, vista satelital. Bueno, él se adentró al río con una carabela y hizo escala en la isla Martín García, que es una isla que fue llamada así porque ahí murió un despensero llamado Martín García. Después Solís avistó indígenas y quiso desembarcar para ver, según un relato, para ver qué gente era esta y tomar algún hombre para llevar a Castilla. Desembarcó en una isla frente a la costa uruguaya, donde hoy es Nueva Palmira, con algunos tripulantes, y fueron atacados por los indios, que, por lo que pude leer, eran los guaraníes, aunque otros dicen que eran los charrúas, los cuales ejecutaron a Solís y también a sus compañeros. Solamente le perdonaron la vida a uno que era un jovencito de 14 años, un grumete, llamado Francisco del Puerto, que más adelante se supo que vivió con los indios, formó familia con una india y tuvo 2 hijos, y fue descubierto por Sebastián Gaboto, del cual vamos a hablar más adelante. Bueno, los sobrevivientes presenciaron esa ejecución desde los barcos y decidieron huir. No prosiguieron la exploración y, siendo conducidos por Francisco de Torres, que era cuñado de Solís, partieron hacia España. Arribaron el 4 de septiembre de 1516. Bueno, mientras iban de regreso a España, una de las carabelas naufragó frente a Santa Catalina, lo que hoy es Brasil, quedando algunos marineros en la costa, entre ellos Melchor Ramírez, Enrique Montes y Alejo García, del cual vamos a hablar porque fue un personaje muy importante en la historia del Río de la Plata y tal vez no tan conocido. Tal vez sea más conocido en Paraguay, pero por lo menos en Argentina no he escuchado a historiadores que hablen mucho de él. Así que bueno, este fue el primer contacto de los españoles con el río que después se llamó Río de la Plata. En ese momento ya lo llamaron Río de Solís. Aquellos marineros que quedaron varados en Santa Catalina empezaron a escuchar de labios de los indios, porque como se quedaron ahí algunos años, algunos aprendieron el idioma guaraní. Empezaron a escuchar algunos mitos sobre una Sierra del Plata que habitaba un rey blanco. Bueno, estos rumores empezaron a esparcir y fue una de las leyendas, o fue motivó la codicia y también, bueno, fue el incentivo para que muchos otros conquistadores, con el paso de los años, quisieran aventurarse y venir para acá. Así que bueno, pasamos a la siguiente diapositiva para hablar de Alejo García. Bueno, este era uno, como les decía antes, uno de los náufragos que quedaron ahí en Santa Catalina. Él era portugués al servicio de Castilla. Y bueno, él vivió varios años en Santa Catalina, aprendió el guaraní y ahí, una vez que supo de la leyenda de la Sierra del Plata, empezó a organizar una expedición. Los guaraníes lo iban a guiar por un camino, bueno, para encontrar este lugar lleno de riquezas. Bueno, se decía que bueno, había un rey blanco, como les dije, había un templo dedicado al sol, que era más grande que ninguna otra edificación sobre la tierra, adornada con oro y plata.
Bueno, hoy en día sabemos que, bueno, esa era un poco exagerada esa descripción. En realidad lo que los indígenas transmitían era la gloria del imperio inca, que en ese momento era un imperio muy floreciente, que sí tenía muchas riquezas y que se expandía, bueno, por toda la parte andina de Sudamérica. O sea, y su influencia y, bueno, sus historias de abundancia y de riqueza se expandían por todo el continente, llegaban hasta el Atlántico. Se sabe que también en Venezuela, en Brasil, o sea, en Colombia, en varias partes, bueno, Colombia era parte, pero se sabía de las riquezas del imperio inca. Bueno, pero Alejo García obviamente no lo sabía en ese momento, entonces decidió organizar una expedición hacia la Sierra del Plata. Y fue una expedición muy audaz, porque con muy pocos hombres, con la ayuda de los indios, empezó a cruzar las selvas del sur de Brasil, lo que hoy es Río Grande del Sur. Llegó hasta el río Paraná, después atravesó el Paraguay hasta llegar al río Paraguay, y después se orientaron hacia el noroeste, penetrando el Chaco, que es un territorio hasta hoy sumamente hostil y peligroso. No solo por la inclemencia del clima, sino también por los indígenas que eran indomables en ese momento, ¿no? Pero bueno, él logró atravesarlo y llegaron hasta Bolivia, ¿no? Hasta Charcas, en las estribaciones de los Andes. Lo acompañaron cientos de indios carijós y guaraníes carios. Bueno, y allí permaneció un tiempo, se encontró con ejército del Inca, guerreó con ellos y efectivamente encontró muchas riquezas. Se trajo cargas de oro y plata y se volvió hacia Brasil. Así que se puede decir que Alejo García fue el descubridor del Paraguay, primer español en llegar hasta ahí. Y lamentablemente, más o menos cuando a la altura del Paraguay, Alejo García fue asesinado por los indios. Así que bueno, nunca volvió a Santa Catalina, pero sí algunos de los guaraníes que lo acompañaron volvieron con muestras de oro y plata. Y bueno, con las cosas que habían visto, y bueno, ahí se esparció mucho más estos rumores porque ahora no solamente eran rumores, habían pruebas de que existía oro y plata y metales preciosos, ¿no? Esta expedición de Alejo García tuvo lugar al parecer entre los años 1521 y 1525. Y bueno, yo leí en un artículo que me preguntaba cómo hizo para obtener el apoyo de los indios, ¿no? Para esta gran expedición. Bueno, resulta que los indios guaraníes eran enemigos de los incas, atraídos también por las riquezas del imperio. Muchas veces los guaraníes intentaron penetrar el imperio inca para saquear, ¿no? Y bueno, los incas lo rechazaban. Así que, bueno, esta es la historia de Alejo García. Ahí en el mapa que se ve en la diapositiva, la ruta, la línea punteada en la parte superior es la ruta que siguió él. Bueno, cuando Sebastián Gaboto llegó a Santa Catalina, él se enteró de las hazañas de Alejo García. Bueno, entonces, esta ruta que él abrió fue tomada por sus sucesores, ¿no? Por otros conquistadores, como por ejemplo Martínez de Irala y Ñuflo de Chávez, de los cuales vamos a hablar después. Sí, ahora pasamos a Hernando de Magallanes, que si bien él no se adentró en las tierras del Río de la Plata, pasó por aquí. En 1520, Hernando de Magallanes
capitán portugués, que este sí es más conocido porque fue el que descubrió el estrecho que lleva su nombre. Él pasó por el Río de la Plata el 12 de enero de 1520. Y esta fue una de las escalas de su famoso viaje que dio la vuelta al mundo. Él no pudo completar el viaje, murió en las Filipinas, pero sí lo completó el capitán Sebastián Elcano. Bueno, así que bueno, Hernando de Magallanes fue el marino que pudo cumplir la misión que no pudo cumplir Solís, de encontrar un paso que conecte los océanos, Pacífico y Atlántico. Menciono este viaje porque también algunos de los tripulantes de este viaje después arribaron al Río de la Plata. Más adelante. Magallanes salió, ahora no me acuerdo si eran 200 hombres o más, pero como fue un viaje tan largo y muy peligroso, solamente llegaron 18 sobrevivientes a España, entre ellos Sebastián Elcano. Habían descubierto una ruta que llevaba a las Islas Molucas, o Islas de las Especias, que eran muy codiciadas por los imperios, tanto español como portugués. Así que bueno, se abría una oportunidad grande de negocios con esas islas, así que el rey de España, Carlos V, organizó nuevas expediciones a las Molucas para apoderarse de las islas, una de ellas dirigida por Sebastián Gaboto, que era un marino veneciano al servicio primero al servicio de Inglaterra y de España. Y de él vamos a hablar ahora, en la siguiente diapositiva. La siguiente. De Sebastián Gaboto, 1527. Vamos cronológicamente, ¿no? Bueno, partió en 1526, Sebastián Gaboto con 200 hombres dispuestos a cruzar el estrecho de Magallanes, para después llegar a las Islas Molucas. Pero como les comentaba antes, al llegar a Santa Catalina, escuchó las historias de Alejo García, otros náufragos de la expedición de Solís, la leyenda del Rey Blanco, los palacios con paredes de plata cargados de tesoros. Entonces él decide desobedecer al rey, no seguir hacia las Molucas, y en cambio adentrarse en el Río de la Plata para ver si podía descubrir los dominios del Rey Blanco. Bueno, en abril de 1527 llega a la costa oriental del Río de la Plata, en lo que hoy es Uruguay, el departamento de Colonia, y construye una fortificación a la que llamó San Lázaro, que se puede considerar el primer asentamiento de españoles en el Uruguay y el Río de la Plata, aunque duró poco. Anteriormente, Gaboto se había encontrado con Francisco del Puerto, aquel grumete que habíamos mencionado, que había sobrevivido al ataque de los indios contra Solís. Y bueno, este Francisco del Puerto ya se había convivido con los indios, aprendió el idioma guaraní y le ofreció sus servicios a Gaboto para guiarlo hacia la Sierra de la Plata. Así que Gaboto lo incorporó a su tripulación. El 9 de junio de 1527, Gaboto construyó un segundo fuerte en la desembocadura del río Carcarañá, a unos 50 kilómetros al norte del actual Rosario, en provincia de Santa Fe, Argentina, al cual llamó Sancti Spiritus, sería Espíritu Santo. Y este fue el primer asentamiento español ubicado en lo que hoy es la República Argentina. Construyeron unas 20 casas, una capilla a cargo del clérigo Francisco García. Los pobladores se dedicaron a la pesca, a cultivar sus sembrados. Bueno, y él tenía que seguir el camino, así que dejó en el fuerte a 30 hombres armados a cargo del capitán Gregorio Caro y continuó la búsqueda de la Sierra del Plata, subiendo por el río Paraná hasta el río Pilcomayo. Algo interesante también es que desde Sancti Spiritus, ese fuerte, partió otra pequeña expedición hacia el oeste, al mando de un tal Francisco César, y expedición que también
alimentó la leyenda de la ciudad de los Césares, que era una ciudad llena de oro y plata. No la descubrieron, obviamente, pero seguían escuchando de los indios rumores sobre todas esas riquezas. Caboto, bueno, el fuerte de Santi Spíritus, que yo puse ahí una foto, bueno, en realidad una ilustración y una foto de excavaciones arqueológicas que descubrieron el fuerte no hace mucho. Descubrieron la ubicación. Y este fuerte fue destruido por los indios en 1529. Caboto no estaba en el lugar, pero fue avisado y trató de rescatar a algunos pobladores, pero no tuvo éxito. Y los pocos sobrevivientes de esa fortaleza se reunieron con Caboto. Y en 1529, derrotado, Caboto emprendió la vuelta a España, llevando consigo la leyenda de la Sierra de la Plata, la cual indujo a Carlos I, el rey, a apoyar la expedición de Pedro de Mendoza, de la cual después vamos a hablar. Bueno, hasta acá, como podemos ver, vinieron varios exploradores. Caboto trató de fundar un asentamiento permanente, pero bueno, lamentablemente no tuvieron éxito. Así que hasta aquí las expediciones fueron más que nada de exploración, pero todavía no de conquista. Podemos seguir a la diapositiva que sigue, en la cual vamos a hablar un poco de Diego García, otro explorador. La siguiente, Sonia. Ahí. Bueno, una de las líneas es la expedición de Diego García, del cual vamos a hablar aquí, que llegó por el Océano Atlántico, entrando por el río de la Plata hasta el río Paraná. Él fue enviado por el rey Carlos V, ya que no tenía noticias de las Islas Molucas, ni de Caboto. Así que bueno, envió a Diego García de Moguer, que también había participado de la expedición de Solís y del viaje de Magallanes y Elcano. Fue en búsqueda de Caboto y lo encontró. Subiendo por el río Paraná a la altura de Corrientes. Caboto lo convenció a García de ayudarlo en la búsqueda de la Sierra de la Plata. Y después volvieron juntos en 1529, después de, como les contaba, la destrucción del fuerte de Santi Spíritus. Posteriormente, Diego García volvió al río de la Plata en 1534 y fue uno de los primeros vecinos del asentamiento fundado por Pedro de Mendoza, que fue la primera Buenos Aires, por decirlo así. Después regresó a España. Bueno, y ahora podemos hablar brevemente de la conquista. O sea, los conquistadores que lograron establecer asentamientos permanentes y ya definitivos de españoles en estas tierras, que son Pedro de Mendoza y Domingo Martínez de Irala. Así que podemos pasar a la siguiente diapositiva. Y la siguiente. Ahí está. Bueno, Pedro de Mendoza es un personaje muy importante y tal vez este sí es un poco más recordado, su nombre, aunque en realidad él personalmente no tuvo mucho éxito en la empresa que quiso llevar a cabo aquí. El 21 de mayo de 1534, el rey Carlos I capituló en favor de Pedro de Mendoza. Lo nombró adelantado para la conquista del Río de la Plata. Se le dio permiso para conquistar las tierras entre los paralelos 25 y 36, que era prácticamente toda lo que hoy es Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia. Mendoza le propuso al rey que organizaría la expedición a su costa. O sea, él pagó. Su misión era conquistar estas extensas tierras, que según los rumores que ya habían venido de Caboto principalmente,
Estas tierras albergaban la Sierra del Plata y la ciudad de los Césares. Necesitaban entonces conquistar estas tierras antes que los portugueses. Así que bueno, su misión era transportar 1000 hombres, 100 caballos, fundar 3 fuertes y construir un camino real desde el Río de la Plata al Océano Pacífico. Cosa que en ese momento era imposible, pero bueno, era lo que se le había encargado. Me refiero a la construcción del camino que cruce todo el continente, ¿no? El 24 de agosto de 1535 partieron de Sanlúcar de Barrameda 11 naves con, según leí, algunos dicen 1300 personas, otras 2000 y tantas, otras hasta 3000, en dirección a las Islas Canarias. En enero de 1536 llegaron al estuario, donde poco después fundaron el fuerte de Santa María del Buen Aire. Ahí en la diapositiva tenemos una pintura que simboliza esa fundación, ¿no? La cual fungiría como base principal para explorar el camino que los llevaría hacia la Sierra de la Plata. Al principio se llevaron bien con los indios, pero al poco tiempo empezaron a haber problemas. Los indios empezaron a recibir maltratos, eran los querandíes, y entonces al principio ayudaron a los conquistadores, les ayudaban a encontrar alimento, pero después ya no. Y a los pocos meses, o sea, ya para diciembre de 1536, no había pasado ni un año, los querandíes consiguen destruir el fuerte de Buenos Aires. Arrasan con todo. Pedro de Mendoza y los españoles se escaparon hacia el norte, hacia la actual Santa Fe, donde fundaron el fuerte de Buena Esperanza, que no quedaba lejos de aquel fuerte de Santi Espíritus que habíamos mencionado. Así que estaban ahí replegados. Desde Buena Esperanza, Pedro de Mendoza comisionó a Juan de Ayolas, quien era su sucesor, o sea, en caso de que a él le pase algo, el siguiente gobernador iba a ser él, Juan de Ayolas. Le pidió que explore el río Paraná, siempre con el mismo objetivo, ¿no? Encontrar un camino hacia la Sierra de la Plata. Ayolas emprendió el viaje. En el camino se detuvo, fundó un fuerte que se llamó Corpus Christi, el 15 de junio de 1536, también en Santa Fe, un poco más al norte de aquel fuerte que fue destruido, Santi Espíritus. Bueno, continuó su viaje hacia el norte, por el río Paraguay. El 2 de febrero de 1537 fundó otro fuerte, el que llamó La Candelaria, que ahora que estaría ubicada en lo que hoy es Fuerte Olimpo, o sea, bastante al norte de lo que hoy es Asunción. Bueno, Pedro de Mendoza después mandó a buscar a Ayolas, envió a Juan de Salazar, Gonzalo de Mendoza y Domingo de Irala, y junto con otros, a buscarlo. El 15 de febrero de 1537, estos expedicionarios llegan hasta un lugar que enfrente del río Paraguay, en donde encontraron indios guaraníes, carios, que eran amistosos. Entonces ahí fundaron, el 15 de febrero de 1537, el fuerte de Nuestra Señora Santa María de la Asunción, que después se transformó en la ciudad de Asunción, que, bueno, más adelante, un poquito más adelante vamos a hablar, es la ciudad más antigua del río, de la zona del Río de la Plata. Así que, bueno, siguiendo con la historia de Pedro de Mendoza, él todo este tiempo él estaba enfermo de sífilis, lo cual le dificultaba ejercer el liderazgo, digamos, aunque de todas maneras él lo hizo, aunque con el paso del tiempo empezó a empeorar y decidió volver a España. Y cuando estaba de regreso, más o menos a la altura de las Islas Canarias, murió el 23 de junio de 1537. Antes de partir, dejó al mando del fuerte de Buenos Aires a Francisco Ruiz Galán,
ya que no había tenido noticias de Ayolas. A todo esto, el fuerte de Buenos Aires había sido reconstruido, aunque nuevamente no iba a durar mucho tiempo, ya que fue abandonado definitivamente en 1541. Y sus habitantes se trasladaron a Asunción, por órdenes de Martínez de Irala, y a partir de ese momento Asunción se convirtió en el centro de operaciones y lugar desde el cual los conquistadores iban a expandir el dominio español. Más adelante se conoció a Asunción como la madre de ciudades, ya que una vez establecidos en Asunción, los conquistadores empezaron a fundar otras ciudades con vecinos asuncenos siempre, incluso Buenos Aires. Pero bueno, de esto ya estamos hablando de 50 años más. Sí, más o menos 50 años después de todos estos acontecimientos, que Juan de Garay baja de Asunción con vecinos paraguayos y funda Buenos Aires en 1580. Así que bueno, se puede decir que Pedro de Mendoza tuvo muchos problemas, no logró ver concluida su tarea, pero sus sucesores, tanto Ayolas como Gonzalo de Mendoza, Domingo de Irala, siguieron sus órdenes y siguieron su planificación casi al pie de la letra durante las siguientes décadas, alcanzando los objetivos que Pedro de Mendoza no pudo alcanzar, ¿no? Así que vamos a hablar un poco de Domingo Martínez de Irala, que es un personaje para mí sumamente interesante. Vamos a pasar de diapositiva. Bueno, sobre este personaje, Irala, una anterior, Sonia. La diapositiva anterior. Esa. Sí. Sobre este personaje nos dice el genealogista Roberto Quevedo en su libro La Casa Grande de Irala. Así como Alejo García fue el descubridor del Paraguay, consideramos que Domingo Martínez de Irala fue el creador del Paraguay, por su intensa labor de gobierno, sin olvidar el aspecto social de castellanos e indios. Entre los años 1536 y 1556 gobernó el Paraguay durante 15 años, con el interregno del gobierno del adelantado Cabeza de Vaca, que solo duró 2 años y 1 mes. Bueno, Martínez de Irala nació en la villa de Vergara, era Pasco, entre 1507 y 1509. Era uno de los 6 hijos de los hidalgos Martín Pérez de Irala y doña María de Albizúa. A través de Juan de Ayolas, se entera de que Pedro de Mendoza estaba organizando una armada y se alista para participar. Incluso él ayudó a Juan de Ayolas, que era uno de los hombres de confianza de Pedro de Mendoza, a preparar lo necesario para la futura expedición, ya sea conseguir las personas, conseguir las embarcaciones. Bueno, y después, una vez que llegaron a América, él participó de todos los hechos más principales, como por ejemplo la fundación del Fuerte de Buenos Aires. Él fue quien acompañó a Ayolas hasta la Candelaria, que era este fuerte que estaba en el norte del Paraguay. Irala se quedó ahí en ese fuerte de la Candelaria, a cargo, y Ayolas decidió penetrar el Chaco, tratando de seguir la ruta de Alejo García. Nunca más se supo de Ayolas. Un tiempo más tarde, a Irala le llegaron rumores de que lo habían asesinado los indios. Así que bueno, al poco tiempo de estar ahí en la Candelaria, Irala recibió la visita de Juan de Salazar y Gonzalo de Mendoza, que habían sido enviados por Pedro de Mendoza en busca de Ayolas. Entonces ahí se enteraron que Ayolas no iba a volver, que había muerto. Por lo tanto, ya que Pedro de Mendoza había muerto, Ayolas también, estaba pendiente el tema de la sucesión en el mando, ¿no? Ayolas había dejado a Irala al mando de todo, en caso de que no vuelva. Así que bueno, ellos bajaron después
por el río Paraguay hasta Asunción, la cual, en realidad fundaron la Casa Fuerte, como ya había mencionado, en lo que hoy es Asunción. En 1539 Irala fue elegido como gobernador interino y capitán general de todas las tierras del Río de la Plata. Los conquistadores tenían esa potestad de elegir su gobernador. Bueno, más tarde Irala viaja al fuerte de Buenos Aires, que ya estaba... bueno, acá yo leí en una parte que la ciudad era sumamente pobre, los habitantes pasaban hambre y no se llevaban bien con los indios. Pero en otros libros que leí decía lo contrario, que Buenos Aires sí ya había hecho acuerdos con los indios y empezaba a prosperar, estaban ejerciendo, la agricultura. Así que no sé bien cuál es la versión correcta, no, ojalá tal vez alguno de los que esté mirando nos pueda decir. La cuestión es que en septiembre de 1541 Irala baja desde Asunción a Buenos Aires y decide que el fuerte tiene que despoblarse. Decide trasladar a todos los vecinos de Buenos Aires y llevarlos para Asunción. Algunos, como les decía, critican esta medida de Irala al decir que Buenos Aires no le iba tan mal, y otros aplauden esta medida de Irala porque Buenos Aires estaba en decadencia y porque también Irala necesitaba la mayor cantidad de hombres posible, o todos los hombres, en Asunción para fortalecerla, ya que allí también necesitaba fortaleza militar para combatir a los indios, ¿no? Bueno, en ese año, en 1541, Irala organiza un cabildo en Asunción, pasando de ser un fuerte a ser una ciudad. Por eso es que decimos que es la ciudad más antigua fundada en la zona del Río de la Plata y del Paraguay. No es lo mismo un fuerte, una fortificación, que una ciudad. En febrero de 1542, Irala recibe noticias de que iba a llegar un nuevo adelantado para gobernar el Río de la Plata y del Paraguay. Ese adelantado, nombrado por el rey, se llamaba Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que también es un personaje increíble, sumamente interesante, un conquistador que no era la primera vez que venía hacia América, y él ya había estado en lo que ahora es América del Norte, por Florida, y había hecho un viaje larguísimo por todo Florida, el sur de Estados Unidos, lo que ahora es los estados de Alabama, Luisiana, Texas, y después llega, si mal no recuerdo, hasta México, y después vuelve a España. Él fue nombrado adelantado. Entonces llegó a Asunción en marzo de 1542. Lamentablemente para él su gobierno duró poco, porque para abril de 1544 él fue depuesto por los pobladores asuncenos, muchos de los cuales declaraban que Cabeza de Vaca gobernaba tiránicamente, y votaron para que Irala fuera de nuevo su gobernador. ¿Y qué hicieron con Cabeza de Vaca? Lo apresaron, lo metieron en una nave y lo devolvieron para España, donde fue juzgado y sentenciado. Más adelante se supo que él perdió los juicios, dándole la razón entonces a Martínez de Irala y a los vecinos asuncenos, de que realmente él gobernaba tiránicamente. Bueno, en Asunción, de todos modos, aunque se fue Cabeza de Vaca, quedaron algunos sectores alvaristas, entre comillas, o sea, que apoyaban a Cabeza de Vaca, lo cual entonces provocaba divisiones internas en Asunción. El que lideraba la facción alvarista era Diego de Abreu, y en algunas oportunidades intentaron derrocar a Irala. Así que Irala tenía enemigos por dentro y también por fuera, porque habían rebeliones de indígenas
aprovechando este enfrentamiento entre españoles, atacaron Asunción. Así que él tenía que lidiar con todo eso. En 1547, después de pacificar Asunción, organiza una expedición al Chaco. Como ven, él siempre está resuelto a encontrar un camino hacia la Sierra del Plata. Así que nuevamente sale de Asunción, deja a Francisco de Mendoza a cargo de la ciudad y sale. Llega al territorio de Charcas, siguiendo, como les contaba, la ruta de Alejo García, y se dio cuenta que estaba en territorio del Perú. Por lo tanto, se detuvo y volvió a Asunción. Después, en 1555, varios años después, fue confirmado por Real Cédula del emperador Carlos V con el cargo de gobernador propietario del Río de la Plata y del Paraguay. O sea que fue reconocido, sí, oficialmente por el emperador como gobernador. Un año después falleció Irala en Asunción, el 3 de octubre de 1556, con aproximadamente 46 años. O sea que fue un hombre muy joven que, mejor dicho, que desde muy joven, o sea, con apenas 20 y pico de años, tuvo que, por circunstancias un poco del azar también, y como se fueron dando las cosas, ejercer un liderazgo sobre un territorio inmenso, sobre los conquistadores, sobre los indios, y se puede decir que pudo cumplir exitosamente con algunas de las misiones que tenía Pedro de Mendoza, que era establecer asentamientos en la zona del Río de la Plata, afianzar, digamos, la presencia española allí. Siempre intentó encontrar esa Sierra de la Plata. Una de las cosas que hizo Irala, que es conocida, es que se mezcló con los indios guaraníes de la zona, ¿no? O sea, consiguió la paz mediante alianzas matrimoniales con ellos. Se casó con las hijas de algunos de los caciques. Digo hijas porque tuvo varias concubinas. Esto pasó desde el inicio de la ocupación de Asunción. Irala también permitió que los demás españoles hagan lo mismo. Por eso se extendió el rumor de que Asunción era el paraíso de Mahoma, o sea, por la poligamia. Pero bueno, este fue el modo que encontró Irala para concertar la paz. Y desde el principio, entonces, se dio inicio al mestizaje. Este mestizaje de españoles y guaraníes fue el más antiguo de América. Irala declaró en su testamento, con fecha de 13 de marzo de 1556, haber tenido varios hijos e hijas con sus mujeres indias, los cuales se casaron y tuvieron hijos con los principales capitanes de la provincia. Y ahora vamos a ver si la siguiente diapositiva, en donde se doy detalle ahí, espero que se vea bien, de la descendencia de Domingo Martínez de Irala. En su testamento él dice lo siguiente, testamento que está en el Archivo Nacional de Asunción. Digo y declaro y confieso que yo tengo y Dios me ha dado en esta provincia ciertas hijas e hijos que son Diego Martínez de Irala y Antonio de Irala, y doña Ginebra Martínez de Irala, mis hijos, y de María, mi criada, hija de Pedro de Mendoza, indio principal que fue de esta tierra, y doña Marina de Irala, hija de Juana, mi criada, y doña Isabel de Irala, hija de Águeda, mi criada, y doña Úrsula de Irala, hija de Leonor, mi criada, y Martín Pérez de Irala, hijo de Escolástica, mi criada, y Ana de Irala, hija de Marina, mi criada, y María, hija de Beatriz, criada de Diego de Villalpando, y por ser como yo los tengo y declaro por mis hijos y hijas, y por tales he casado a ley y a bendición según lo manda la Santa Madre Iglesia.
Bueno, en total él menciona 9 hijos. Estos, bueno, son obviamente todos mestizos. Trato de imaginarme cómo habrán sido. Una mezcla de vasco con guaraní. Estos hijos representaban la alianza de los conquistadores con los indios y los caciques carios, guaraníes, asuncenos, ¿no? Eh, Esta descendencia irala que ahora vamos a detallar un poquito más, se ha estudiado profundamente por varios genealogistas. Uno de los últimos, creo que el último libro que ha salido sobre este tema, sobre la descendencia de Irala, es el del genealogista Roberto Quevedo, un libro póstumo titulado La Casa Grande de Domingo de Irala en el Paraguay, que salió en el 2020, en el cual se da una biografía muy completa de Irala, se habla de sus ascendentes, su vida en el País Vasco, su vida en España, y después su vida en las Américas. Y se hace un seguimiento de su descendencia a través de sus hijos e hijas durante varias generaciones. Se mencionan por lo menos, por ejemplo, hijos, nietos y bisnietos de Irala, ¿no? Siguiendo la línea de sus hijos, que tuvieron hijos. Esta descendencia se esparció por muchos lados. Por ejemplo, uno de los hijos de Irala terminó en Buenos Aires, otros en Bolivia, en Corrientes. O sea que todos participaron de la expansión española por las tierras del Río de la Plata. Y en cuanto a las hijas de Irala, se casaron con los principales capitanes, como había dicho. Por ejemplo, Ginebra Martínez de Irala se casó con Pedro de Segura y Zabala, que fue un destacado conquistador en la zona de Bolivia. Marina de Irala se casó con el conquistador Francisco Ortiz de Vergara, que después fue sucesor de Irala en el gobierno. O sea, cuando muere Irala, su sucesor pasa a ser Gonzalo de Mendoza, que a la vez también era su yerno, porque estaba casado con Isabel de Irala. Cuando muere Gonzalo de Mendoza, que solamente creo que está 2 años en el gobierno, el sucesor es Francisco Ortiz de Vergara, otro yerno de Irala. A su vez, Isabel de Irala contrae segundas nupcias con Pedro de la Puente Hurtado, con quien concibiera al futuro gobernador interino Pedro Hurtado de Mendoza. Todos estos son personajes muy importantes de la historia de estos primeros años, décadas del Paraguay. Bueno, Úrsula de Irala, de la cual yo desciendo, ella se casa con el conquistador del Guairá, Alonso Riquelme de Guzmán, personaje muy importante también, dejó gran descendencia. Y la conquista del Guairá es otro capítulo que se podría otro día hablar. El Guairá era toda la zona del este del Paraguay y se podía llegar a extender hasta el Atlántico, hasta Santa Catalina, ¿no? Era un territorio demasiado extenso y intentaron los españoles fundar algunas ciudades ahí, como Villarrica, y si mal no recuerdo, otra era Jerez de la Frontera. Pero lamentablemente todo ese proyecto, en el cual invirtieron décadas los españoles, no solo Alonso Riquelme, sino también Ruy Díaz Melgarejo, que era, por cierto, hermano del yerno de Irala, Francisco Ortiz de Vergara. Ruy Díaz Melgarejo y Alonso Riquelme de Guzmán gobernaron el Guairá, se iban turnando, y intentaron establecer ahí intentaron conquistar todas esas tierras para España, pero lamentablemente, como abandonaron el proyecto, al final los portugueses avanzaron y se adueñaron del sur de Brasil, ¿no? Ese entonces es Alonso Riquelme.
Muy bien. Bueno, también Ana Irala se casa con el conquistador Juan Fernández de Enciso, otro conquistador destacado. ¿Qué conclusión podemos tomar? ¿Qué conclusión? Una conclusión que podríamos llegar con todo esto, con toda esta charla, es que, bueno, aquí están los Cortés y los Pizarro de nuestras tierras. Es la historia de tal vez de algunos fracasos o grandes fracasos, pero también al final hubo un gran triunfo que terminó materializando, digamos, Domingo Martínez de Irala y los que lo acompañaron, sus socios, sus amigos y, bueno, los capitanes como Gonzalo de Mendoza, Riquelme de Guzmán, Salazar, etcétera, ¿no? Ellos fueron los que al final pudieron triunfar y establecieron una población definitiva en Asunción. Y como les decía antes, a partir de ahí salieron los que se llamaban los mancebos de la tierra, junto con los españoles. Los mancebos eran los mestizos, los hijos de los conquistadores con las Indias, que empezaron, bueno, se multiplicaron rápidamente, y cuando estos mancebos ya habían crecido, empezaron a ayudar en la fundación de nuevas ciudades, como Buenos Aires, como habíamos dicho, Corrientes, Santa Fe, Santa Cruz de la Sierra. Ahí con Santa Cruz de la Sierra hay otra historia muy interesante que involucra a Ñuflo de Chávez, que también era un conquistador que vino con Pedro de Mendoza, socio cercano de Irala. Ñuflo de Chávez funda Santa Cruz de la Sierra y, bueno, queda al mando durante muchos años de aquella ciudad, que al final se convirtió en una especie ¿cómo decirlo?, de reinado, donde él era el rey y establecía las reglas de Santa Cruz, ya que debido a su ubicación geográfica quedaba muy lejos tanto de Asunción como del Virreinato del Perú. Entonces, bueno, esa historia es sumamente interesante también para contarla, de Ñuflo de Chávez. Otra historia que tal vez podemos contar en otro momento, porque ya cumplimos con la hora, es la de León Pancaldo, que era un explorador italiano que había participado de la expedición de Magallanes. O sea que él fue uno de los pocos sobrevivientes que dio la vuelta al mundo y llegó de vuelta a su país, ¿no? Se volvió para Italia y desde ahí fue contratado por los españoles para llevar unas mercancías hacia el Perú. Entonces León Pancaldo sale de España y con las mercaderías en dirección al estrecho de Magallanes, para cruzarlo y después subir por el Océano Pacífico hasta Lima. El problema que tuvo León Pancaldo es que nunca llegó hasta Lima, porque una de sus naves naufragó y después ya no podía cruzar por el estrecho. Entonces él decidió subir hacia Buenos Aires, llegando a Buenos Aires en 1541. Y ahí es donde yo he leído en relatos que él encontró una Buenos Aires sumamente pobre, donde los habitantes andaban en harapos, ahí estaban pasando hambre. Entonces cuando llega León Pancaldo con todas esas mercaderías, que, bueno, digamos que se les abalanzaron los vecinos de Buenos Aires, no para saquearlo, sino que le compraron todas esas mercaderías, aunque no tenían dinero. Se lo compraron con pagarés y promesa de pago. En las promesas, la promesa era de que se les pagaría con las riquezas que iban a encontrar en la Sierra del Plata. Obviamente eso no pasó y León Pancaldo murió ahí en bancarrota, murió en Buenos Aires. En algún lado debe estar enterrado ahí
en 1541, justo antes de que Irala baje de Asunción para ordenar el despoblamiento del fuerte. Así que esa es una historia sumamente interesante también. Por ejemplo, con Pancaldo, hace poco yo me enteré que vino otro italiano que se llamaba Pedro de Aquino. Ese Pedro de Aquino es el antepasado de los Aquino del Paraguay y también seguramente de gran parte de los argentinos. Otra historia interesante es la de Pedro Sarmiento de Gamboa, otro conquistador que era gallego, que quiso fundar una población en el estrecho de Magallanes, o sea, a orilla del estrecho. Lo hizo, pero esa población pronto fracasó, ¿no? Y después fue llamada Puerto del Hambre porque la mayoría de las personas, de los españoles que quedaron ahí, murieron de hambre. Después fueron rescatados unos poquitos que contaron la historia. Bueno, Sonia, esto es todo lo que quería contar. Espero que se haya entendido. No sé si querés que leer alguna de las preguntas, si las hay. O vos me querés hacer alguna pregunta. Hay muchos saludos, pero te digo yo saludos desde República Dominicana. Están hablando de que algunos se están poniendo la vacuna. Bueno, me encanta, ya la gente empieza a hablar de la vacuna. Me gusta porque yo siempre digo que es un lugar de encuentro y me gusta que se transforme en esto, ¿no? Dice Carlos Francisco Cubas Ruelas, podrían ver la descendencia de los mestizos en Perú, los hijos de colonizadores y las ñustas incas. Muy bueno. ¿Vale? Sofi Gaby dice que ha aprendido mucho. Perdón, Alan, ¿qué ibas a decir? No, sí, que en Perú también hubo mestizaje. Si mal no recuerdo, el mismo Pizarro se casó con unas indias de la realeza incaica, digamos. Pero sí, en todos lados hubo mestizaje. Pensando que vamos a tener una clase sobre la genealogía de la Malinche, ¿vale? Que tenemos un amigo mexicano que le ha investigado. Sí, no me acuerdo si será por junio ya, no me acuerdo porque voy ahí con el calendario viendo los huequitos que tenemos. Pero, ¿sabes qué me llamó mucho la atención, Alan? Me llamó la atención lo generoso que eres con tus comentarios acerca de los conquistadores. Y es una cosa que hoy está en desuso, lo de ser generoso con los comentarios. Entonces, tú que has ido viendo las vidas de estas personas, etcétera, ¿no? ¿Cómo has hecho o desde qué punto de vista lo has mirado? Bueno, sí, es verdad, hay muchos puntos de vista. Hoy en día hay siguen las controversias y van a seguir estando sobre el actuar de los conquistadores. Yo me empecé a interesar por ellos al descubrir que era uno de sus descendientes, ¿no? Y entonces lo veo un poco como yo soy uno de sus nietos, digamos, ¿no? Entonces ya solo por eso les tengo cierto afecto y admiración por la increíble valentía que tuvieron de venir hacia lo desconocido. En muchos casos eran personas que ya estaban muy bien económicamente, como Irala. Irala él podría haberse quedado en el País Vasco y gozar de toda su herencia. Sus padres estaban en muy buena posición y le habían dejado a él todo. Él abandonó eso en busca de aventuras, o algunos venían también en busca de la gloria, ¿no? O sea, darle más gloria a su apellido, a su linaje. Pero sobre todo eran personas que, bueno, leales, muy leales a lo que les había encomendado el rey de España. Y trataron de hacer las cosas lo mejor posible. Como te decía, muchos critican lo que se ha hecho acá. Algunos critican el mestizaje o el haber tenido varias concubinas. Pero bueno, lo miramos con ojos del siglo XXI, del siglo XX, y no nos ponemos en los zapatos de ellos de que son del siglo XVI, ¿no? Aún así, los españoles de estas zonas pronto establecieron una institución a la cual se llamó la encomienda, que si bien es cierto que algunos encomenderos no eran muy buenos,
en general, era una especie de alianza entre indios y españoles, en la cual los españoles protegían a los indios y los indios trabajaban para los españoles, ¿no? Los indios se veían beneficiados porque los españoles tenían la tecnología necesaria para protegerlos, cosa que no tenían todos los otros indios, ¿no? Arma de fuego, bueno, todo lo que trajeron los españoles. Realmente creo que diría que no hay que juzgarlos con los ojos de nuestros tiempos, y que estaría bueno, más que meterse en esa controversia, estudiar bien cómo fueron sus vidas, y tratar de entender por qué hicieron lo que hicieron, ¿no? Claro. Es un pequeño comentario. Sí, no, es cierto porque siempre las historias, ¿no? Nos damos cuenta ahora, yo me acuerdo cuando iba al colegio, me hiciste recordar pues toda la historia que aprendí de Río de la Plata. Según ibas diciendo las cosas, digo, claro. Y es verdad que es curioso cómo, no sé, después siempre tratamos de justificar, defender, ponernos de un bando, del otro, ¿no? Y es curioso cómo la historia siempre también tiene el lado de los protagonistas y el de los que no lo fueron. Y hoy vemos cómo los cronistas, depende de qué ideología tienen, cómo te la cuentan, ¿no? Y siempre nos parece que los historiadores antiguos, pues no tenían un bando. Nos parece que eran súper objetivos, ¿no? Y bueno, hay que tener cuidado. También lo tenía. Claro, sí, lógicamente, siempre, como tú dices, no, que tú también eres muy sincero, ¿no? Yo cuando descubrí, dices tú, que descendía de él, pues ya le cogí un poco de cariño, ¿no? Y a partir de ahí, pues investigas. Yo también tengo, evidentemente, antepasados que igual no hicieron las cosas bien, y trato de ponerme en sus zapatos y digo, bueno, qué sé yo cómo sería su vida, ¿no? No puedo conocer todo. Pero bueno, Alan, muchas gracias. Sí. Yo aconsejaría, perdón, para cerrar esto, aconsejaría escuchar ambas campanas y después sacar vos tus propias conclusiones, ¿no? Tratando de... Tampoco podemos entender. Cambiarlo igual, en todo caso. No, hoy estamos acá y bueno, claro. Está el mestizaje, nosotros somos, hace poco Sonia te comentaba que me hice el test de ADN, yo tengo más o menos mitad sangre amerindia y mitad española. Nos toca estar acá en gran parte por ellos, ¿no? A veces la gente no se pregunta, bueno, ¿por qué estoy acá? ¿Por qué nací en Argentina? ¿Por qué mi abuelo vino para acá? Entonces, uno por ahí se pregunta, sí, bueno, me interesan mis abuelos, por ahí hasta mi bisabuelo tal vez, pero estas personas también son nuestros antepasados y sus decisiones nos afectan a todos nosotros hoy también, a millones de personas, ¿no? Sí, totalmente cierto. Mi esposo es asturiano, entonces siempre le molesto y me río de él y digo que nos fueron a conquistar, etcétera, para molestarlo. Pero bueno, son bromas que tenemos nosotros en casa. Dice, es verdad, Mariano dice, hoy en día se confunde la historia con parcialidades políticas de corte actual, lamentablemente. Mira, Mariano, y de verdad, cuando yo vivía en Argentina, siempre el 12 de octubre era en su momento el Día de la Raza, el Día de la Hispanidad, el día de no sé qué. En el colegio preparábamos una fiesta, nos vestíamos con ropas típicas de qué sé yo, o de indígena, o de conquistador, o de lo que quiera, o de criollo. Me acuerdo que era un momento bonito para festejar. Y cuando llegué a España, hace ya como 20 años, dije, aquí no festejan mucho la fiesta de la Hispanidad. Claro, o sea, me sorprendió, ¿no? Creí que iba a ser parecido aquí. Y después ya vi con los años, con todos los años que estoy aquí, que se ha transformado a mejor ni hablemos de ello, porque siempre hay controversia. De hecho, en Maijerito me dicen, saquemos una oferta, no sé, ¿no? Por el Día de la Hispanidad. Yo digo, no, déjenlo. Claro. Saquemos en otro momento. Sí. ¿No? Porque ya salen unos que dicen que, y también, perdón que me meta con esta historia, pero también somos un poco hipócritas, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo desde el lado de los argentinos, sabemos que los argentinos también, o sea, muchos descendemos de criollo, de indígena no quedó nada, nadie lo quiso. Claro. Eso no lo hicieron.
Los españoles no hicieron eso. Claro, pero después venimos y decimos, ay, mataron a nuestros indios. Y tú dices, pero si no los querían ni los propios argentinos. O sea, bueno, son estas hipocresías históricas que llevamos encima, ¿no? Entonces, bueno, me ha gustado mucho tu punto de vista, Alan. Dice Bueno, Vanina, yo sí, dime. un minutito nomás, que Sí, quería sí, mostrar los libros a ver. que fui. Yo obviamente no conocía nada de esto, pero a medida que fui haciendo la genealogía me interesé en Irala. Este es el libro que hablaba de la Casa Grande de Domingo de Irala, de Roberto Quevedo, Ujú. genealogista paraguayo. Por ejemplo, Roberto Quevedo habla muy favorablemente de Irala, es un admirador, digamos, lo quiere. Eh, Acá hay otro libro de La Fuente Machaín también que habla de Irala. Estos también, digamos, son más Me defensores de la imagino que obra no de se él. puede comprar, ¿no? ¿O sí? ¿Se pueden conseguir para Capaz que que la gente los pueda comprar o no? yo diría que googleen a ver si lo consiguen. Algunas puede ser que estén agotadas, pero no estoy seguro. Otro libro que habla de los pobladores de Buenos Aires, de Gamalson. Este es un crítico de Irala. Lo Ajá. critica por haber despoblado Buenos Aires, por el tema de la poligamia. Bueno. Entonces, él hubiera hecho las cosas de otra manera. Pero Quevedo dice que lo que hizo Irala fue lo mejor que se pudo hacer. Ujú. Eh, y es lo que hizo ese mestizaje que es uno de los más grandes y más antiguos de Latinoamérica, le ha dado al Paraguay una identidad que perdura hasta hoy. Sobre todo el tema del idioma y la cultura guaraní, que nunca Ujú. pudo ser destruida por Es más verdad, dictadores que pasaron y todo lo que pasó en el Paraguay. es verdad, es verdad. A ver, voy a ver si hay algún otro comentario. Dice Mariano, eso es porque en España se mezcla la hispanidad con cierto colonialismo africano de finales del siglo XIX y XX. Se mezcla todo. Hoy estamos Sí, mezclando todo. No voy a hablar yo de toda la controversia que hay hoy también con todo lo que está pasando en la actualidad, ¿no? Diferentes bandos, diferentes cosas. Es el fundador de la nación de Paraguay, dice Carlos Sala. sí, Y de es hablar de verdad Irala. también, yo pienso que, claro, que cuando nos vamos a otro país, lo que decías tú, Alan, ¿no? Te dicen, te vas a la aventura, ¿no? Yo ya me he ido varias veces a muchos países, te vas a la aventura, y cuando piensas en las epopeyas de ellos, es que dices, nada que ver lo que yo hago con lo que ellos hacían, que encima, si, como contabas tú, ¿no? De repente, pues se habían enfadado con él, pues lo apresaban, lo metían en un barco y de vuelta a España, como si eso fuera Sí. 16 horas, que es un viaje de hoy. No, y No, bueno, eso y eran la suerte que meses. te tocara, ¿no? La suerte que te tocara. Eh, bueno, muchísimas gracias, Alan. Es bonito sumergirnos No, en la por nada. historia. Gracias a vos por la oportunidad. Espero que haya quedado claro más o menos el enfoque que quería darle. Nuestros Pizarros y Cortés, bueno, son ellos, son Pedro de Mendoza, Irala, Salazar, bueno, estos personajes que son un poco desconocidos. Lamentablemente no hay una provincia que se llama Irala, no sé, Ujú. o una avenida, la verdad que no conozco, pero están como un poco Bueno, ocultos después la quitan, ¿eh? y No te preocupes. Aquí hacen sí, estatuas, las tiran por nombre de calle, las borran, entonces bueno, sí, da sí, igual. sí, es verdad. Es Pero bueno, verdad. son parte de nuestra historia. Sí, ha sido Gracias muy por la oportunidad. bonito. Gracias, Alan. No, gracias por venir y contarnos. Yo invito a todos nuestros amigos, yo sé que también los que nos ven lo disfrutan porque también les gusta, ¿no? Y son investigadores. Entonces, si quieren venir, hola José, Rafael, si quieren venir también y comentar lo que sepan de su historia, de sus investigaciones, pues estamos abiertos. Hablan conmigo, escriben un mensaje por Facebook para Sonia Mesa y ya lo vemos, ¿vale? Alan, gracias también siempre por que Paraguay está un poquito ahí desaparecido en todo Sudamérica, que tú vengas y le des mucho más brillo, ¿no? A toda esa historia que Hay, tiene Paraguay y todo Río de la Plata. hay, hay, hay gente que sabe muchísimo más que yo, que estaría bueno que hable un día acá con vos. A A ver ver si si se pueden animan. contactar a historiadores increíbles. Sí, si se animan, yo digamos me mando, pero porque me interesa mucho el tema, quisiera difundir un poquito, como vos que Mm. siempre estás difundiendo, y es una tarea muy importante. Y bueno, sale esto.
Bueno, Gracias. muchas gracias, Alan. Lo dicho, está siempre invitado. Amigos, el próximo miércoles estoy pensando que viene. Ah, ya está, me acordé. Dominicana. Luis José Américo Prieto Noel sobre la investigación genealógica en la República Dominicana. Y bueno, ya luego no me acuerdo qué más porque siempre tengo en mente todas las clases y son muchas, pero ya saben, en la agenda está todo. Por favor, vengan y participen. Dice Federico González, el apellido Mesa, de Mesa lo tengo como de antepasados del siglo XVI. Mis mesas, pues son raros, no están demasiado investigados. Le he pedido ayuda a algunos investigadores chilenos y está complicado el tema. Pero siempre los tengo en mente, digo, Diego tengo de que ir por Almagro. esa línea, es complicado por ahora, ¿no? Para mí investigarlo. Así que, bueno, eso, un abrazo para todos, cuídense allí donde estén, cuídense del coronavirus, cuídense de la falta de paz y cuídense de todas esas cosas, ¿vale? Nos vemos el miércoles que viene. Chao, hasta luego, Chao, adiós. Sonia, gracias. Chao, Alan, adiós. Saludos a todos.